No, sí, muchas gracias a ustedes y una gran por pensar en nosotros, que nos sorprendió gratamente, pero no dejó de sorprendernos. Y la segunda es felicitarla por la iniciativa. La iniciativa nos parece sumamente atractiva, muy interesante, de que proponer debate, juntarnos, mirar para atrás para ver dónde estamos, imaginarnos cómo estamos o dónde vamos. Y ese mirar para atrás no es ni nostálgico ni académico, es de militantes con experiencia, por las canas que tenemos, y tampoco de lo que vamos a hablar es que no tenemos ni nostalgia ni nada, no lo vivimos, pero en la transmisión oral y después acomodarlo en el contexto histórico en el que uno ha ido leyendo y ha ido enterándose, y hasta comunicaciones de primeras personas, de personas que participaron en el hecho de la resistencia, nos hace que nos permita transmitirlo. Seguramente ustedes tienen experiencias con algunos, y son experiencias muy interesantes porque no tienen registro histórico. Por ahí nos enteramos el hecho, cuando ocurrió, nos enteramos la anécdota. Muy rara vez quién las hizo, quién hizo qué cosa y cómo. Y eso es lo más interesante que nos planteamos. Un poco esa foto con la carátula con la que damos inicio significa eso. Si no, son compañeros del año 45 con las patas en la fuente. Y no sabemos los nombres de ellos, pero son compañeros. Y ya no los vamos a conocer. No están, no hay forma. No hay forma de que esas personas hayan estado. Pero es encantadora. Y particularmente esa foto tiene algo que yo no había descubierto en otras. Es una mujer atrás en falda que está con las patas en la fuente también. Y eso es una integración sumamente interesante. Peronismo puro. Eso es, en estado puro. Es poesía peronista en estado bruto. Nosotros somos dos militantes que la vida nos hizo cruzar y nos hicimos amigos y compañeros, pero más allá de la relación personal que Juan y yo tenemos, nos conocieron algunos de la vida y otros porque junto con Claudio acá presente hacemos un programa de radio los sábados en la mañana en Nacional con Gabriel, la asistencia de Gabriel, que está ahí peleándose con una maquinita, y de Ricardo, en una falencia que tenemos histórica de no poder construir nuestros propios medios de comunicación, de aceptar la agenda que nos imponen muchas veces los adversarios, en los últimos tiempos principalmente, adversarios algunos, enemigos en otros casos, que nos propone la agenda y nosotros terminamos discutiendo la agenda. Si miran un poquito y escuchan los programas que todos nosotros escuchamos por las mañanas, seguramente vamos a encontrar que ninguno de nosotros lee Clarín de primera mano, pero todos lo leemos de segunda mano, porque escuchamos programas que se dedican a putear a Clarín. Y es una manera muy interesante que Clarín hace para que nosotros discutamos la agenda de ellos. Y eso nos ponía como si tenemos que superar ese mecanismo. Por años soñamos, y lo seguimos haciendo, con tener nuestro propio medio de comunicación, nuestro propio diario, pero es un sueño. Pero mientras tanto, hicimos un programa de radio entre otras cosas, claro. Entre otras cosas, nacional, que no es poco también. Claro, pero nosotros tomábamos en el 2015, probablemente nos haya pasado a muchos, nos encontramos con que no teníamos que escuchar. Después de diciembre del 2015 andábamos huérfanos de señales, ¿no? Y entonces uno le decía al otro, parece que hay un programa que está en no sé qué rincón del dial que tiene no sé qué cosa. Y lo mismo pasaba en las emisoras de Buenos Aires. Entonces, sin pertenecer, sin ser del palo de la comunicación, un informático, un bancario, un
electricista, 2 petroquímicos, dice, che, este grupo dice, algo podemos aportar a este esquema, más allá de hacerlo desde la militancia, pero quiero decir, la especificidad de la comunicación nosotros no la tenemos, pero allá vamos, bienvenidos si encontramos con quién más hacerla, eso será otra. Claro, el programa se llama Botellas al Mar, que la obviedad que es que tiramos mensajes para que alguien lo lea. La radio tiene esa magia. Indudablemente alguna botella llegó porque las compañeras pensaron en nosotros, así que les llegó la botella, la abrieron y dijeron, a ver, es todo loco y acá estamos. Bueno, vamos al tema directamente. Nos propone la resistencia como tema y que está planteado entre los dos puntos que fue el jueves pasado y que será el jueves que viene. Y esa resistencia, nos empezamos a discutir si qué definimos como resistencia antes de llegar a lo que llamamos resistencia o la resistencia peronista. Y la resistencia es algo que los pueblos han utilizado a lo largo de los tiempos. Que hoy sigamos escuchando una flauta celta es un acto de resistencia al pueblo celta que fue exterminado por los romanos en el 500, 300 a.C. Y es un acto de resistencia, y ese acto de resistencia es ante el sometimiento generar un punto de diferencia, y ese punto de diferencia hoy nos sigue maravillando. Supongo que todos ustedes han leído Asterix, y Asterix es un personaje de la resistencia. Claro, caricaturizado y demás, pero es un personaje de la resistencia y resisten a la opresión de un imperio, y allá va Asterix con eso. La imagen es simpática para quien ha leído Asterix referenciar a la resistencia. Ahora, con esto no alcanza para decir la definición de la resistencia, porque hay muchas cosas que parece que son de resistir, pero están en otro esquema. Entonces nosotros vamos a plantearnos exclusivamente con esta definición, que cabe perfectamente para que lo fue la resistencia a la ocupación nazi, la resistencia de los argelinos, la resistencia del colonialismo, French y Beruti, o los infernales de Güemes. Ese tipo de resistencia es al que estamos haciendo la referencia y lo planteamos. Es una resistencia civil son actos que no hacen más que o retardar o impedir o por lo menos complejizar que el tirano, que el opresor pueda desarrollar sus actividades. Y son actos esencialmente clandestinos y son actos que, porque el opresor, el que ostenta el gobierno ilegítimo al que uno se está resintiendo, tiene la capacidad y el poder de perseguirlo. Entonces, esa ventana de resistencia peronista es la que nos planteamos. Y la pregunta Sí. es hasta dónde llegamos con la resistencia. Porque Claro, ¿dónde ponemos el inicio y dónde ponemos el final? El inicio lo ponemos, y bueno, el golpe de Estado, pero si pensamos un poquito y en esta definición, quizá el acto fundacional del 17 de octubre, el acto fundacional del peronismo, es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia ante un gobierno ilegítimo que mantuvo preso a un líder, al coronel, y que el pueblo salió a pedir la libertad del coronel. Una vez liberado el coronel, la dictadura dice haga algo con esto, que no sé, mándelo a la casa, y en esas circunstancias y con los compañeros, el millón de personas en la plaza, con nuestros padres y nuestros abuelos en la plaza, saca y le roba la convocatoria de elección. Pero ese es el acto fundacional. Después, claro, ¿dónde termina? Pues en el golpe de Estado empieza el gobierno ilegítimo, perfecto, estamos todos de acuerdo. ¿Dónde termina la resistencia? Y la resistencia es resistirse y es perturbar el accionar del opresor, del que ostenta legítimamente el gobierno. Pero hay un momento donde esa resistencia se coordina, se arma y pasa a la ofensiva. Esa resistencia imagina y pergeña planes ya de gobierno, no es estrategia suelta en medio de
son tácticas sueltas, perdón, que no adentro de una elemental estrategia que en el caso de la resistencia peronista era el regreso de Perón. Es básicamente defensiva, ¿no? Es defensiva. La resistencia es defensiva, no está planteando una modificación del estado de cosas más que defenderse de lo que viene por uno. Y en ese defenderse de lo que viene por uno, o por todos nosotros, o por el hecho colectivo, que lo vamos a ir desgranando, hay un momento en donde comienza a tener una ofensiva, a tener un grado de organizacional y un grado de relación tal que ya hasta imagina un plan de gobierno. Entonces, para nosotros proponemos como el final de la resistencia peronista, de la que vamos a entrar en un ratito, el programa de Huerta Grande. No quiere decir que las acciones posteriores, visto bajo una lectura de resistencia, también puedan ser incorporadas. Establecimos un corte para que dure al menos 1 hora y media, porque si no estamos... ¿sí? Y además porque en el programa que habían planteado las compañeras, el paso siguiente es la hora de los pueblos. Claro, el paso. Entonces, nos parecía que ese era un corte que podíamos dar. Bueno, ¿vamos? Vamos con eso. Vamos a una línea. Empiezo. Queríamos primero plantear algunos antecedentes del golpe. El golpe se produce en septiembre del 55, pero hay varios hechos que van determinando cómo se van tensionando las fuerzas que están en pugna. El primer episodio que nosotros marcamos es el fallecimiento de Eva, porque Eva tiene la particularidad de ser la figura central, la figura de ruptura dentro del peronismo, pero además porque era el vínculo de Perón con el sector de los trabajadores, era el mejor vínculo que existía. Al morir Eva y más allá de todo lo que significaba y lo que significa, ese vínculo también se daña. Las expresiones esas que planteamos de viva el cáncer, sí, está dentro de un esquema que si nosotros lo dejamos abierta y no marcamos la palabra resistencia, lo vamos a encontrar los golpistas están haciendo una resistencia. Y los golpistas están haciendo un golpe de Estado. No están resistiendo nada, están atentando contra la Constitución, que no es la idea que nosotros sostenemos y defendemos de resistencia. Hay varios episodios, pero rescatamos los más llamativos. En abril del 53 tenemos un acto de la CGT, un acto de apoyo que hace la CGT a Perón, y en el medio del acto, en el subte, colocan una bomba, la cual deja unos 6 o 8 muertos, no alcanzo a leerlo, no recuerdo, 90 y pico de heridos. Pero digo, empieza a mostrar una cara particular la disputa política, como es en un acto donde hay civiles, donde hay gente que se reúne para manifestar su apoyo, se genera un atentado que podía haber dañado simpatizantes o no del peronismo, era el voleo en una multitud. Si tenemos que contar un parangón histórico es el atentado en Atocha, en la estación de ¿sí? No, si no hay otro, hacer un atentado, después el que soltó gasolina en Japón, pero hacer un atentado explosivo adentro de un subterráneo, hay que tener la cabeza muy quemada para imaginarlo, hay que ser verdaderamente un asesino irrecuperable. De ese atentado participan algunos jóvenes radicales, no tan jóvenes, que después van a tener actuación en distintos gobiernos, como es Roque Carranza. Tenemos una estación de subte en Buenos Aires que lleva el nombre del ministro Carranza, el viaducto Carranza también. Se trata de uno de los autores de este atentado. Algún día nosotros tenemos que recordar estas cosas, ¿no? Otro es Matón, que no es exactamente el mismo que aparece después en el gobierno de la Rúa, pero está... es el Papa. Es el Papa, ahí estamos. No sabía el parentesco, pero ahí está. Sabemos si era el papá o el abuelo, pero era la línea directa. Ese es en el 53. Digamos, ese es el grado de
de escozor que había generado el peronismo. Después vamos a hacer mención a por qué había generado ese grado de escozor. En el 54 se producen las elecciones a vicepresidente y a legisladores. Al haber fallecido el vicepresidente de Perón, y de acuerdo a la constitución que estaba vigente, que era la del 49, había que elegir al vicepresidente. La elección es arrolladora. El peronismo gana con el 64% de los votos, por la distribución de los votos en los distintos distritos, termina con 74 de los 79 diputados y con la totalidad de los senadores en juego. Eso es abril del 54. ¿Sí? El poder político que tenía, el apoyo que tenía el peronismo en abril del 54 era ese. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Acá también podemos decir, bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, al antiperonismo no tenía ninguna salida desde el punto de vista democrático o electoral, después de una elección semejante, y también la administración de ese poder por parte del peronismo, evidentemente alguna cosa le hemos errado. Lo que pasa con esto es que también la bestialidad de lo que viene después, y esto nos pasó muchas veces en la historia, nos impide discutir qué cosa hicimos mal para haber perdido ese apoyo. ¿Sí? ¿Qué cosas hacemos mal? Porque es sobre lo único que podemos trabajar. De lo que hacen los de enfrente, de lo que hacen los demás, nos tenemos que defender, enfrentarlo, pero en nuestro campo de batalla es nuestra propia acción. Entonces, eso pasa en abril del 54. 55. Bombardeo. El 55. Junio del 55. En junio hace el bombardeo a la plaza. El bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Bueno, vamos a hacer ahí atentado De la aviación naval, no la Fuerza Aérea. Perdón, No, de la Fuerza Aérea las también hubo. Cacciatore fue uno de los bombardeadores. un detalle. Es solamente el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Porque la Fuerza Aérea es la fuerza legal, la fuerza del Estado argentino. Mientras que los aviones de la Marina estaban representando a una facción que no era el Estado argentino. ¿Sí? Entonces, se puede considerar, o es, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. y de algunos pilotos de la naval. Y de algunos pilotos. Es un atentado y repetido en la historia universal, es que la propia Fuerza Aérea del país bombardea a civiles de su propio país. Ni siquiera Guernica, porque en Guernica los nazis asesinaron vascos, pero acá fueron argentinos que asesinaron argentinos a mansalva, 300 y pico de muertos. La verdad que personas que quedan lisiadas para siempre. La mujer esta que está allí sin una pierna, hay un reportaje a ella en el 2010, 2012, hay un reportaje a la mujer. Es decir, es un acto de una barbarie muy difícil de mensurar, y también es un acto que impide o que ya deja por tierra cualquier tipo de autocrítica que uno pueda hacerse. ¿Qué hicimos mal para perder? Acá se perdió ante el salvajismo, se perdió ante algo a lo que no podía enfrentarse en forma normal, no es acción democrática. Y esta es un hito en la historia que alguna vez tendrá que haber alguien como el general Balsa que asuma y pida un perdón público por esta acción. Todavía no ha aparecido el comodoro ni el almirante que lo hagan a cargo. Daniel, Ahí. tampoco hay un civil radical que haga mea culpa del bombardeo, porque el jefe de todos era el hijo de Miguel Zavala Ortiz. Miguel Zavala Ortiz, que después lo vamos a ver aparecer de nuevo en el gobierno de Ilia. El único tipo que hizo autocrítica de haber atentado contra el peronismo, porque uno de los que hacía atentados de bomba
terminó siendo en el 73 diputado nacional por la tendencia revolucionaria del peronismo y fue asesinado por Patti en el 77, que se llamaba Diego Muniz Barreto. El único tipo, a título personal, fue la autocrítica, porque fíjate dónde estaba en el 53 y dónde estaba en el 73. Bien. Nosotros queríamos rescatar en esto de que aún en esa circunstancia, con la Fuerza Armada lanzada a una acción destituyente, con la Marina sobre todo volcada a voltear al gobierno constitucional, con el ejército partido, con la Fuerza Aérea en el estado que estaba, siempre aparece el gesto, siempre aparece la acción de gente a la que la historia trata de, después termina olvidando, pero que nosotros necesitamos que se rescate. En este caso rescatamos al piloto de la Fuerza Aérea que voltea a un avión de Marina. El piloto se llamaba Ernesto Adradas. Se hizo una película hace no mucho tiempo con él que se llama Piloto de Caza, en la plataforma Contar, estaba en la película, y lo que muestra es la lealtad del piloto hacia la legalidad, hacia la Constitución, hacia el gobierno que en ese momento estaba siendo atacado. Cuando avanzamos en la resistencia, vamos a ver que muchísimos de los personajes están olvidados por la historia. ¿Sí? Muchísimos. Este era un caso que no queríamos dejar. Por eso son importantes estas charlas. Tal cual. Tal cual. Uno que bucee. Y uno se olvida de cosas así, que las leyó alguna vez y después pasan a un segundo plano, y este hombre por su acción fue dado de baja en forma deshonrosa, por haber, Consejo de Guerra. por haber La pasó bien, mancillado el uniforme, digamos, ¿no? Y el uniforme lo mancilló defendiendo a la Constitución. Son cosas gruesas que si hoy están llevándose a cabo un juicio por la masacre de Napalpí, que obviamente no va a tener condenados, pero sí va a tener culpables. Bueno, acá hay culpables que la justicia ya no va a poder alcanzar a ellos, pero no van a ser condenados, pero los culpables tienen que ser marcados como culpables y no dejados o defendidos como si no hubiese habido salvajes que hicieron este tipo de acciones. Bien, eso en junio. Estamos en junio del Ahí se produce en ese mismo momento la reacción. Digo, imaginemos por un momento, es decir, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué sucede si aviones que tiran bombas sobre un conjunto de gente que está en la plaza? La reacción que se produce en el momento de venganza, no sé si la palabra justa es venganza, pero es una reacción que uno hasta entiende. Provoca uno de los hechos políticos también más graves, más significativos de ese momento, que es, se queman las iglesias, algunas iglesias, se queman algunos locales partidarios y se exacerban más las tensiones que ya se venían acumulando. Por supuesto que la victoria oficial luego solo le dio mayor realce a esos hechos que eran en respuesta al hecho original que al bombardeo. El bombardeo también quedó escondido en la historia. El bombardeo lo conocemos por historias orales, lo conocemos por el rescate de la historia que se hizo muchos años después, pero si no, no estaba. Había bombardeado la plaza llena de gente y había pasado. El gobierno queda en una situación de debilidad, con las Fuerzas Armadas más ya oscilando entre quienes no iban a defender la legalidad del gobierno y quienes pretendían voltearlo, y eso sucede, esa conjunción de fuerzas entre militares, civiles, toda la totalidad de los partidos políticos, no faltaba ninguno, desde la derecha a la izquierda, todo el abanico estaba encolumnado atrás del golpe, y por supuesto el apoyo de la iglesia. Recordemos que esos aviones venían
con una inscripción que decía la B corta y la cruz encima, que era el símbolo de Cristo vence, que después el ingenio popular convertirá en la B y la P que todos nosotros hoy seguimos reivindicando. Pero decía, originalmente era el Cristo vence que venía en los aviones que bombardearon la plaza. Y ahí se desata otra escalada más. En septiembre del 55 tenemos el golpe de Estado. El golpe de Estado tiene el formato de golpe de Estado, es un levantamiento que arranca en Córdoba, ese levantamiento en Córdoba pliega a otros, hay enfrentamientos, hay confrontaciones, Perón no habilita la potencial de una guerra civil. Se sabía que había acceso, la CGT tenía acceso a armas, habían sido compradas por la misma Evita antes, pero esas armas no se distribuyen y ocurre el golpe de Estado cruento. No es que no hubo combates, no es que no hubo enfrentamientos, hubo personas uniformadas, civiles armados que resistieron hasta donde pudieron ese levantamiento. Finalmente se da el golpe de Estado. Ahí hay un esquema en la propia comunidad dentro de los golpistas, de querer matar a Perón, pero no querer matar a Perón. Era algo de algunos de ellos, hasta pergeñó en la idea de bombardear la cañonera paraguaya, que es donde Perón se refugió, que tenía asilo, o sea que llegó al delirio de que algunos locos querían bombardear hacer un acto de guerra contra otro país, digamos, directamente. Eso no primó, pero sí las amenazas de bombardeos, de volar la estación de la petroquímica o la destilería de La Plata, bombardearon Mar del Plata, bombardearon Mar del Plata, y acá hay un hecho que podría decirse que es el primero, tal vez, de la resistencia en este escenario. En Córdoba hubo enfrentamientos a tiros en las calles. No sabemos mucho de eso porque la prensa no lo terminamos de encontrar, pero sí hubo enfrentamientos, que es donde nació además el levantamiento del golpe de Estado. Los civiles escapaban de Córdoba camino a Altagracia. Y lo que hubo fue bombardeo de la Fuerza Aérea sobre los civiles en el camino a Altagracia. Ametrallaron y bombardearon a la gente que se estaba escapando de la ciudad de Córdoba. Y ahí hubo un acto muy significativo. Ahí hay un accidente que sufre el teniente Morandini. El teniente Morandini es uno de los pilotos que bombardea al personal, a los civiles que escapaban de Córdoba, y cuando vuelve ya sin carga, sin más balas para descargar, tiene una falla en el combustible y el avión se cae como un ladrillo y Morandini, el cobarde, pierde la vida en ese accidente. Todo hace suponer de que Morandini debe haber dicho algo así a los Colimba: llénenme el tanque que o algo parecido, que voy a matar peronistas. Y los muchachos le dijeron: bueno, teniente, mi teniente, ya está el tanque lleno. ¿De qué no le dijeron? Y falló el combustible. Y eso tal vez sea el primer acto de la resistencia, obviamente, imaginado, no registrado. El avión se cayó. Hubo una plaza en un pueblito en Córdoba que llevó un monumento de este señor que fue derribado en el 2012, 2013, y es el hermano de la que fue senadora nacional por Córdoba hace pocos años atrás, el señor Morandini. Recordemos también a los de ellos. Sí. El golpe, además de ser de cambiar el estado de cosas en el gobierno y en toda la organización social, política y luego veremos económica, también desata suelta todos los perros a la calle, ¿no? Entonces tenemos la rotura de gustos, la quema de
locales, de insignias y demás. Esto que lo decimos rápidamente, en realidad llevó mucho tiempo, mucha descarga de odio, se llegaron a quemar, a inutilizar los respiradores de la Fundación Evita por el solo hecho de ser de la Fundación Evita. Se quemaron los ¿sí? cohetes. Digamos, Se quemaron los cohetes, nosotros la vimos Fundación Evita. algún piolín de eso, lo vimos muchos años después con las cunitas de Cristina, ¿no? Es como una reminiscencia de esa época, pero en ese momento fue mucho más extendido, mucho más brutal y mucho más, más violento. Bueno, Rescatamos acá, no rescatamos, sino señalamos esto. Eva Perón en particular se llevaba todos los números, ¿no? por muchas razones. Y la mansión, la casona donde era la residencia presidencial, donde Perón y Evita vivieron, mientras fueron, y Perón siguió viviendo mientras fue presidente, el Palacio Unzuelo derrumbaron, lo tiraron abajo, lo voltearon. Donde hoy está la Biblioteca Nacional. Claro, en el lugar, pero no el edificio. Pero el edificio no tenía que haber rastro. No tenía que haber rastro, ¿no? Sin embargo, el golpe lo asume se da por encabezado por Lonardi, ¿no? Eduardo Lonardi, un general que levanta Córdoba, pertenecía a los sectores, se dividían entre los que eran extremadamente antiperonistas y los que eran solamente muy antiperonistas. Esas eran las dos vertientes. Leonardi pertenecía a los que eran muy, no eran extremadamente. Y su primer proclama, o digamos el lema que lo caracteriza, es por plantear que ni vencedores ni vencidos, es su lema. Pero se había olvidado de un detalle. ¿Cuál era el odio al peronismo? ¿Por qué el odio al peronismo? Bueno, había un par de razones muy significativas que nosotros tratamos de expresarla, ya no por lo que nosotros decimos, sino por lo que decían los mismos antiperonistas del momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Robustiano Patrón Costa, que era un legislador del Partido Demócrata Nacional, lo decía muy claramente: si lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno, y luego también, el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. Ya no pedía, sino que discutía. Eso no hay Mastercard que pueda pagar eso, ¿sí? Esto es haber penetrado en la dignidad. En la dignidad, ¿sí? Esto no es plata, acá hay otra cosa. Y menos mal que era del Partido Demócrata, ¿no? Este era del Partido Demócrata Nacional. Sí, claro. Y después teníamos al contraalmirante Arturo Rial, que a los pocos días del golpe se encuentra con algunos sindicalistas en la casa de gobierno, que habían pedido una audiencia, y le dice: sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero. ¿Sí? Esas son, digo, dos muestras del directas. Claro, sí, no fue un fallido, no fue un error. Es decir, esto es lo que pensaba. Bendito país. Él amaba Para el la país. madre bendita, sí. Amaba el país, más no a la gente que estaba en él. Y nos interesaba rescatar ahora qué caracterización hacía la Libertadora, así se llamaban además, ¿no? La Revolución Libertadora. Y claro, habían ganado, tenían mayoría absoluta en el Congreso, por eso era una dictadura. Y rescatamos un poco qué concepto tenía. El concepto se ha pergeñado en el tiempo, ¿no? Es decir, el esquema básico es que la democracia había sido puesta en riesgo por lo que hoy llaman el populismo. En aquel entonces no tenía ese nombre y entonces era peronismo. Y ese problema de imaginar de que todos nosotros éramos una bandada de estúpidos, descerebrados, que con un pan dulce y una sidra nos habían copado la cabeza. Y entonces creo que y con eso lo seguíamos. Si desaparecía el líder, entonces se quedarían como hormigas sin cabeza y la verdadera democracia afloraría. Como si podría sintetizarse que los muy antiperonistas y los recontra antiperonistas se dividían en el mecanismo. Algunos creían que
como patrón Costa, no perdonar de que los obreros fueran obreros, y los otros de que si el pancho y la coca, perdón, el pan dulce y la sidra se lo damos nosotros, nos van a seguir a nosotros. Esa lectura perdura en el tiempo. La lectura perdura así como si fuera que el pueblo es tonto y es engañado. Y en ese esquema del pueblo es tonto y es engañado es sobre la estructura teórica sobre la que se montan para avanzar sobre lo que avanzan. Ahora, cuando van en lo concreto sobre lo que avanzan, que ya no tiene estas delucubraciones intelectualoides sobre las que lamentablemente volvemos a discutir, o creo que la discutimos siempre a lo largo de toda nuestra vida sin haber estado presentes en ese 55, y es que fueron directamente al hueso de lo que era la distribución, de lo que era la presencia obrera, de lo que era la industrialización y de lo que era la primarización de la economía, sobre lo que era el mismo esquema del nacional. Sí, fueron directamente sobre eso. Entonces atentaron contra el tema educativo, cómo va a tener salario todos las casas. Hubo entre las cosas, además de la quema de los respiradores, a los pocos 2 años, 3 años tuvimos una epidemia de poliomielitis donde niños murieron por falta de respiradores que habían quemado 3 años antes. Y salieron a comprar respiradores de urgencia ante la epidemia de poliomielitis de ese momento. Pero quemaron guardapolvos, volvieron a que los niños sin familia que estaban en hogares, volvieron a tener la misma ropa caqui que habían tenido antes, cómo se iban a vestir con ropas distintas y de colores. Digamos, era un esquema que rompía las estructuras de la sociedad y sobre la que atentaban y sobre la que construyeron su propio esquema de gobierno. Cuando armábamos esto decíamos, la dictadura hace ese diagnóstico porque consumió la que vendía, ¿no? En términos, ¿sí? Ellos pensaban que se iba porque lo llevaban en micro, la misma reminiscencia que tenemos ahora. Y ellos tenían por objetivo su destino manifiesto, ¿no? Esto coincidimos con lo que plantea Sala, era la eliminación del peronismo. Nada más que imaginaban que el camino era mucho más corto. Y acá estamos, un día de lluvia. Estamos un día de lluvia, 2022. Que verdaderamente resistimos. Bueno, todavía con los ecos de los dichos del expresidente que dijo que había que eliminar. Lo siguen pensando. Nada más Lo que siguen diciendo encima, ¿no? siguen consumiendo de la misma. más grotesco. En ese momento era brutal. Pero con la falta de pibe que hay acá, guarda, A ver si ¿Cómo lo te logran. crees? Tenemos fe. Tenemos que ir a buscarlo. Pero sí, Anda para el Exactamente. hay que ir y... Sí, claro que sí. Bueno, vamos, ahora sí. Ahora, dentro del golpe Dentro del propio golpe se da un nuevo golpe, digamos. Los muy antiperonistas ceden poder ante los extremadamente antiperonistas y es allí donde comienza la segunda etapa. Es decir, lo de los ni vencidos duró unos pocos meses y esos pocos meses le dieron por cuenta de que el peronismo no se terminaba, de que el peronismo, de que era mucho más, de que la realidad del pueblo, el formato de conexión, la penetración del concepto del salario, del concepto del medio aguinaldo, del aguinaldo de las vacaciones pagas, del sindicato, todo eso había penetrado tanto que lo que tenían que hacer era más profundo. Y eso más profundo ya no cabían ni vencedores ni vencidos, cabían vencidos y derrotados, y se da la segunda etapa, que es que los derrotados desaparecen. Esa desaparición de los derrotados tiene como una serie de consecuencias. Primero, interviene la CGT. a los 2 días, por las dudas. Por- Por las dudas se le vaya a olvidar, el 13 de noviembre es el golpe dentro del golpe,
y a los 2 días, o a los 3 días, ahí tenemos la intervención en la CGT. La intervención en la CGT tiene algo, si vemos dentro de lo horrible, algo para reír un poquito. Al que ponen de interventor se llama nada menos que Patrón Laplace. Lo eligieron por el nombre, seguramente. Ninguno entendería de legislación del trabajo, así que lo han elegido por el nombre. La intervención de la CGT no es solo la intervención. Desde septiembre del 55 hasta ese momento no es que había sido todo light, ¿sí? Ya había detenciones, las primeras líneas del gobierno peronista estaban encarceladas o se habían tenido que exiliar. Lo que sucede en noviembre es que eso se profundiza muchísimo más. Y ahí ya no es la primera línea, los más relevantes, sino que ya pasan a la segunda línea, y a la segunda línea de los sindicatos también, se desarticulan. Por las dudas, claro, desarticular el germen de organización que había quedado en el pueblo marcado. La lectura era esa, y atentar contra, erróneamente, por las consecuencias, contra todo lo que fuera o tuviese algo que ver con el peronismo. Ahí es donde aparece o se ejecuta el secuestro del cadáver de Eva Perón. Que no es que lo secuestran, no es que lo entierran en un lugar, no saben qué hacer, lo desaparecen del público y está durante 15 años sin saber dónde estaba. Tampoco se atrevieron a destruirlo, tampoco se atrevieron, sí lo profanaron, sí lo tuvieron oculto, sí lo cambiaron de lugares. La anécdota del tipo que se lo llevó a la casa, el cadáver de Eva, que estaba embalsamado, como todos saben, lo llevó a su casa y el tipo tenía delirio con el cadáver de Eva porque Eva se le aparecía en la noche, y en ese esquema de delirio de que Eva se le aparecía en la noche asesinó a la esposa de 2 balazos, porque era el fantasma de Eva que caminaba y asesinó a su propia esposa. Es decir, ellos terminaban sometiéndose a lo que odiaban y detestaban y profundizaban su propio odio. Me cuesta a mí en política hacer psicología, pero la verdad que analizar el periplo del cadáver de Eva sin meter psicología ahí es imposible. Lo concreto es que lo desaparece. Lo concreto es, o lo que tendría que quedar es, hasta dónde llegaba el odio de que hicieron una barbaridad de esas características. Y en este esquema de la desaparición de la faz de la Tierra, intento de desaparición de la faz de la Tierra, es la idea del decreto. El decreto 1461. Ahí vamos al decreto 4161. Ley. Una mención habíamos hecho antes a qué pasaba en los barrios. ¿Qué pasó entre septiembre, noviembre y esos meses? Es decir, bueno, hay movilización del ejército en Rosario, sobre todo esta imagen que vemos es de Rosario, donde se sitia a una barriada, que es Villa Manuelita, y donde el sitio de Villa Manuelita tiene ribetes extraordinarios, digamos, ¿no? Durante varios días, y hay varias veces que el ejército intenta que bajen las banderas que había en los techos y en los tanques. Esa era la manera de copar el lugar. Finalmente, después de 3 o 4 días lo logran, pero lo que ya empieza a marcar, pensemos que en ese momento Perón estaba tratando de saber qué iba a hacer con su vida, no estaba organizando ni la resistencia, nada. Empieza a marcar que, así como fue en el 17 de octubre, hay un algo inexplicable para la historia, y es que se empieza a mover en distintos puntos, en distintos lugares, y empieza a generarse esa resistencia de la cual ahora vamos a seguir. Pero por las dudas, lo que decía Daniel es no sé que... si lo leen, lo que dice. Los yanquis, los rusos y las potencias reconocen a la Libertadora, Villa Manuelita no. Hay una fundación al día de hoy que se llama Fundación Villa Manuelita, que si tenemos chance y en este tipo de actividades estaría buenísimo poder contactarnos porque sigue manteniendo bajo ese esquema. Pudimos entrevistarlo a uno de ellos. Pero por las dudas dijeron, vamos a hacer las cosas bien, y largaron un decreto. El decreto es el decreto 4161. 4161. Tremendo.
queda prohibido en todo el territorio de la nación la utilización con fines de afirmación ideológica peronista efectuada públicamente o propaganda peronista por cualquier persona, individuos, grupos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, y después se toma el trabajo de detallar las palabras, ¿sí? Por ejemplo, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, la abreviatura, PP, ¿sí? Las fechas exaltadas por el régimen depuesto, en fin, la marcha, cómo molesta la marcha. La marcha, Evita Capitana, fragmento de la misma, y la pena por infringir esa ley, ese decreto, era desde prisión hasta multas, inhabilitación absoluta y ese tipo de cosas. Esto generó, fue un desafío a la inventiva popular. Es un desafío de inteligencia. Es un desafío, dale campeón, dale, ¿sí? Estamos tratando de sobrevivir a esto. Bueno, el loro de Contursi. El loro que cantaba la marcha peronista. Los No hay loro que no cante la marcha. Es más, en la matanza. O la chifle, por lo menos. O la chifle, por lo menos. No hay ningún loro que no lo haga. Fusilaron a 2 loros Claro. porque cantaban marcha peronista. Y al que no pudieron fusilar en el centro de Buenos Aires era el loro de Roberto Contursi, que murió hace unos pocos años, que la señora iba a ver a los presos políticos, Claro. Margarita, y ponían o en el balcón o en el contrafrente el loro. Pero quiero decir, Vamos a matar los gatos, vamos a matar los gatos. ese nivel eso estaba extendido. Yo vivía en Punta Alta, en los bordes de Punta Alta, ¿sí? En la Nueva Bahía, al fondo de Punta Alta. Había un vecino a 2 casas mías que tenía todavía, cuando yo era niño, el loro que cantaba la marcha, seguía cantando la marcha, digamos. Esa extensión, bien, pero estaba prohibido. La prensa seria del momento, Decía este titular. ahí está. Prohíbese toda forma de actividad peronista. Es buenísimo. Está bueno. Es buenísimo. ¿Verdad que sí? Susana, ¿estás por acá? Acá está. ¿Cómo aplicaría esto una jueza? ¿Qué es una actividad peronista? Y no es muy amplio, no se puede determinar. ¿Qué hace? Es decir, querer al hermano, Claro. ¿no? Podría ser. Es buenísimo. Ahora, ¿cómo traduce, la prensa cómo tradujo ese decreto mamotreto, que verdaderamente uno después que lo lee 2 o 3 veces dice, ¿lo escribieron en serio o le estaban tomando el pelo al decreto? ¿No? Es decir, te da vuelta, es parte de la resistencia a este titular. Es decir, toda forma de actividad peronista. Tendría que pasárselo a Capusotto mañana que viene. Claro, sí, Claro, sí, mañana. No se me hubiese ocurrido, creo que a Saborío no se me hubiese ocurrido una estupidez tan grande. Pero además, Y además en las casas. además empieza a aparecer la contraofensiva, la defensa, ¿sí? Es decir, así como se hizo hincapié en los símbolos, hubo en los cuadros, en las fotos, en los bustos de Eva, hubo una acción defensiva en muchísimos lugares del país, que consistió en proteger el busto de Eva. Este señor que está acá es de Serri, ¿no? Lo conocen, el primero, yo no sé el nombre, pero este señor es de Serri. Guardaron el busto de Eva y luego recuperaron muchos años después. Pasó de 2 o 3 casas la vida del busto. Sí, pusimos 2 ejemplos para no llenar para no llenarlo, pero está plagado de estas historias. ¿Sí? Y hay uno que lo encontraron unos alumnos, que están en el medio chiquitito ahí, lo encontraron unos alumnos haciendo una excavación, un trabajo práctico de construcción en el fondo de una escuela, y se encontraron con un busto de Eva enterrado que el que lo enterró no confesó que lo había enterrado ni bajo tortura, así que el busto siguió enterrado hasta que los chicos lo descubrieron. ¿Y el otro no es de Pehuajó o de alguno de esos El lados? otro, Sí, hace poco leí una historia que- de Eso es Sandra Russo, Claro, el el sábado pasado. Pero ese es fantástico porque no es que lo enterraron, está protegido bajo tierra.
Claro, lo enterraron adentro de un tanque. Adentro de un tanque lo enterraron. Está protegido bajo tierra el gusto de... Pero además, Y vuelvo, bueno, esto pasó mucho después, porque yo lo recuerdo, pero la plaza de Eva Perón, obviamente la dictadura, última dictadura, sacó el nombre, eso es una obviedad, Claro. igual que al barrio Rucci, Ujú, o igual que a la plaza del 17 de octubre. ujú. En los tres lugares apareció una pintada que decía el nombre, en los tres lugares. Y esto fue hasta que volvió la democracia y Camirón volvió, reconoció los nombres que tenían antes, entonces se dejó de aparecer la pintada y el sábado se reunieron para celebrar el nacimiento de Eva en la plaza de Eva. pero además lo que aparece es la resistencia desde la intimidad de las familias. Hay 1.600 pibes nacidos entre el 56 y el 59 que se llaman Juan Domingo. Les guste o no les guste hoy, ¿eh? Es El un negro secreto. del Camps. Con lo que significa el nombre, ¿no? Que tiene Eso que ver significa exponer, es decir, con la dar identidad. Claro. con la una identidad. marca que se arrastra Y que en el todo hijo momento. el hijo va a arrastrar, como llamar la libertad de los anarquistas del principio del siglo, o llamar la Argentina en agradecimiento a los migrantes, Juan Domingo, que no era una forma de peronista. Claro, No era eso una forma de evitaba- pensamiento peronista. Esa es, sí, zafaba. Zafaba, me parece que no zafaba. había manera, porque no. decía, Estaba en el borde. Pero vamos al. Más allá de esa edad, para acá también. Yo tengo un amigo nacido en el 62 que el negro Juan Domingo Canay y el viejo era bastante áspero. Lo marcamos en ese periodo porque en ese periodo es donde tiene vigencia, digamos, después vuelve a tener vigencia el decreto, pero en ese periodo está prohibido, no se puede decir Perón, entonces se llaman Juan Domingo. Pero empieza otro dato importantísimo, las jornadas laborales perdidas en el 56 fueron de 5.167.294, ¿sí? Con la CGT descabezada, con los principales dirigentes sindicales presos, sin nombres que nosotros hoy podamos recordar, ¿sí? 5 millones de jornadas laborales perdidas por el paro. ¿Qué sucedió? Al haber descabezado los gremios, las comisiones internas empiezan a tener actuación. Y tienen actuación no solo en lo gremial, sino que tienen actuación en lo político. No saben muy bien, no tienen referencia, están desestructurados, pero saben que su acción gremial la tienen que ejecutar. ¿Y cómo la ejecutan? Con jornadas de paro, ¿sí? Esa es una expresión. Es una expresión que marca cómo era el sustrato abajo de la prensa, abajo de la gran propaganda, abajo de la gran represión, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana las protestas existían, los reclamos existían y la organización primigenia, una proto-organización que había quedado, se mantenía. Y entonces en la fábrica seguía estando el contacto, el control y la conexión, y hasta los huevos de poder hacer eso. Si tenía la valentía de, bajo esas circunstancias, mantener sus derechos, reclamarlos y llegar a ese número. Son 5 millones de jornadas perdidas solamente en capital. Consideramos que la estadística puede hablar de capital y Gran Buenos Aires en cuanto a la fábrica, que era el núcleo de la fábrica. Pero es un número más que significativo que dice, bueno, acá no llegaron, al hueso no llegaron. Pero en algunos casos hasta lograron mejoras en ese periodo, ¿sí? Pese a que la política de la dictadura era de pérdida de derechos, en ese periodo hubo sectores que lograron Mejorar salarial. El aguinaldo no se perdió. No, y otro tema, otro Todavía detalle. están normando eso. Todavía tratan de sacarlo, pero no. Pero además la dictadura no prohibió las paritarias en ese momento. Después se ayudaron, pero en ese momento no. El otro aspecto, nosotros mencionamos,
dentro de los trabajadores, mencionamos dentro de la familia, y dentro de la Fuerza Armada. de la Fuerza Armada. Hay un levantamiento de Valle en junio. El levantamiento de Valle porque es conocido por la brutalidad de la represión y por la obra maravillosa desde el punto de vista periodístico de Walsh, ¿no? La Operación Masacre. Pero el levantamiento de Valle está indicando un coletazo terminal de la organización o del peronismo o de la relación del pueblo, de la Fuerza Armada y el pueblo, o de parte del pueblo jugando dentro de la Fuerza Armada. Las lecturas son varias y distintas, como pueden hacerlo. Ya había habido en los levantamientos anteriores al golpe de Estado, hay uno de los levantamientos que son los suboficiales los que lo apaciguan, lo combaten y lo vencen. El levantamiento en el propio cuartel. Acá es un general el que se levanta y varios oficiales, pero y con conexión con trabajadores. Los trabajadores son, y lo que hace Operación Masacre, son asesinados de forma brutal, horrible. Hablan de juicio sumario, bueno, juicio ninguno, es una masacre, es un asesinato, lo llevan, ni siquiera toman los datos, lo asesinan y lo asesinan mal porque, bueno, como empieza Walsh, que hay un fusilado que vive y uno lee eso no puede dejar de leerlo, ¿no? Pero si lo hicieron todo en forma cobarde, clandestina y sin poner apellido ni nombre a los que lo hacían. Con los generales, y esto es lo tremendo, Valle había sido compañero de camada de Aramburu. Y es fusilado sin Aramburu recibir a la esposa lo tuteaba, la esposa de Valle. Pero además, más allá de la barbarie y de lo que significa, nos está indicando una lectura mala de la política por parte de este grupo de hombres de las Fuerzas Armadas y un final de relación o de un final de unas Fuerzas Armadas con intenciones populares para transformarse con purgas internas como esta, después vamos a ver otra, con purgas internas que eliminan a todos los atisbos ya no de peronismo, sino de institucionalidad dentro de la propia fuerza para mantenerse como una fuerza monolítica absolutamente autoritaria. Ahora, esto ocurre, el levantamiento de Valle, ocurre antes de la concreción del formato de resistencia y de Perón ordenado, o empezando a tratar de ordenar desde algún lugar. La primera de las notas que tiene con Cook, que todavía no es su delegado, y que Cook estaba preso en Río Gallegos, no sé si la recibe, pero cuando Perón se la escribe, estaba preso en Río Gallegos en una cárcel que el peronismo había cerrado por insalubre, y la dictadura la vuelve a reimplantar, la vuelve a abrir para llevar a peronistas. Con Cook en la cárcel, y bueno, fue la cabeza del peronismo, la cárcel en Río Gallegos, en Río Gallegos en el 56, hoy nos comunicamos con algunos presos por WhatsApp, en aquel entonces no era tan sencillo, y a Río Gallegos estaba en la loma del Quirquincho. Pero bueno, allá fueron a parar, y la lectura de Perón sobre el levantamiento de Valle es bastante lapidaria desde el punto de vista político, es decir, perdimos importantes camaradas, importantes compañeros en un acto irracional que, de haber tenido éxito, cosa que era muy dudosa, solamente hubiese cambiado de dictador, hubiese continuado con la dictadura. La prédica de Perón, aún en esas circunstancias, es sobre la institucionalidad, es sobre lo institucional, es devuélvanme mi lugar, vamos a elecciones. Esto es un poco el hilo de Perón, al menos en ese momento. Creo que lo sigue manteniendo a lo largo del tiempo, pero eso no quiero anticiparme. Pero es un hecho para mí muy significativo, la lectura de Perón del levantamiento de Valle,
no lo califica a Valle, pero lo que hace, lo que plantea, y ese distanciamiento con la idea del levantamiento, como una especie de foquismo mal pensado, de que me levanto, pego el grito y todos me siguen. Después lo vimos en otros levantamientos a lo largo de la historia, y que Perón lo critica en esta circunstancia. Digamos que lo que plantea Perón en todo el recorrido, y en eso sí hay una línea que guarda extremada coherencia. En las tácticas Perón puede tener ambigüedades, pero no en la estrategia. En esa estrategia lo que marca es que es el pueblo el actor que va a determinar el sentido o no de cada una de las acciones que vayan pasando. Termina esa carta, esta es la carta a Cook, el 11 de julio del 56, diciéndole que es necesario que esto le llegue a cada peronista, si es posible, con estas directivas. Las directivas van en un sobre aparte de esta carta, después vamos a rescatar algunos títulos, y deposita su confianza, ¿no? Dice, yo sé que el pueblo lo hará y lo hará bien. Ya lo venía haciendo, y ya lo venía haciendo bien lo que hace Perón ahora a través de Cook, que había sido el presidente de la Cámara de Diputados, un tipo con una gran formación, pero que además, después del golpe, fue uno de los pocos que hizo el esfuerzo de tomar contacto con Perón, porque también la primera línea de la dirigencia política se fumó. Cuando las cosas van mal, se complican, no es que son todos leales, no. Así que Cook tiene esa virtud. La puerta del cementerio. ¿Sí? Pero sí, trajo. ya empiezan a mirarla. Cook tenía esa doble virtud, es decir, su capacidad y su formación, y además el haber en ese momento activado. Y por eso Perón lo reconoce, empieza a mantener un vínculo con él que se extiende hasta muchos años después, aún con diferencias políticas, pero allá vamos con Cook. Así es como al final, en noviembre del 56, lo nombra su delegado. La carta en la cual lo nombra delegado a Cook es muy interesante porque primero le da algo que no había hecho Perón nunca y que con su formación de militar era difícil de concebirla. El tipo se sitúa como que él es el comando estratégico de lo que está sucediendo, pero ese comando estratégico está fuera del país, está lejos, y necesita tener en campo, necesita tener en territorio un comando táctico, así empieza a delinearlo, y ese comando táctico necesita tener un vínculo. En ese vínculo es que lo coloca a Cook. Cook es el representante de Perón, aún en caso de muerte. Ahí es la primera vez que Perón plantea, así qué pasa si alguno de los tantos atentados que intentaron resulta eficaz, ¿sí? Y entonces muere en ese atentado. El acto de designación de Cook marca un cambio en el vínculo de cómo venía siendo la resistencia hasta ese momento. Empieza a tener, imagínense que si hoy nosotros estamos asustados con la interna que tenemos entre Alberto y Cristina, el peronismo lo viene arrastrando desde siempre. Estos quilombos los tenemos desde siempre. No vamos a andar con chiquitas, con cosas chiquitas. Entonces, hay algo en la carta de Cook, el nombramiento que Perón dice, lo que él diga, lo digo yo. No me acuerdo la frase exacta, pero es como que él soy yo, ¿no? Si Cook soy yo. A ese punto es donde transfiere ese poder, porque obviamente que lo que él empieza a ver en semejante desarraigo y desordenamiento es que aparezca otro Valle, por ejemplo. Que no está mal lo que hace, no está mal lo que hace. Digamos, se escapa de una estrategia a la que no coincide o no tiene, probablemente de haber hablado con Perón, de haber tenido la oportunidad, el general le hubiese dicho al general, no haga eso, quédese en el molde, lo necesitamos vivo, no necesitamos un mártir. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió. Y le da las instrucciones. Las instrucciones. Vamos con las instrucciones. Ah, Las instrucciones es la resistencia.
la resistencia como es diluida en el tiempo y en el espacio, millones de hechos dispersos, una política de desgaste a la dictadura, tomar la situación con el pueblo mismo, el eje puesto, el foco puesto en el pueblo haciendo esto, cortar líneas telefónicas, inundar las calles, quilombificar, utiliza el término quilombificar, ¿sí? Vencer el terror con otro terror superior, causar la ruina general, no pagar impuestos, digamos, el planteo de las instrucciones es entorpecer, molestar, fastidiar, pegar en el momento en el que se tiene la sorpresa y hay debilidad en las estructuras del gobierno y retirarse, no dar batallas frontales porque no tenía sentido. Y es así como empieza a llenarse de anécdotas que todos hemos recogido, desde el azúcar en los tanques de nafta, las moneditas en los portalámparas, sobre todo si eran de muchas lámparas, así cuando prendían la luz no se sabía cuál era la que... Hacía un cortocircuito y entonces hay que salir a buscar el cortocircuito en la escuela. En algún lugar. ¿Sí? Esto es lo que... Los ejemplos que hemos recabado de primera persona. Y acá creo que tenemos que hacer un recordatorio de Roberto Ruday, se lo fue hace muy poquito. Pero el Petiso participó de estas cagadas y contaba algunas, otras no las contó nunca. Nunca las contó. Nunca, alguna vez tuvo por contarle, después no la contó, pero iba a molestar. Poner Miguelito, dejarle a algún funcionario un clavo para que cuando mueva el auto se le rompa la cubierta, o tirar bombitas de olor en actos protocolares donde participaba la crema de la dictadura, y el que iba y tiraba la bombita de olor se quedaba fumándose el olor para no ser sospechoso. El papá de Gustavo Aburto. Claro. Pero además, esto era la parte más simpática, más al alcance de la mano del común, de la gente. Quilombificar. Quilombificar. El viejo hizo, además, el general hizo un neologismo que tenemos que reivindicar y a partir de hoy empezar a usar. El caño. La verdad que sí, quilombificar. El caño es característico de la... ¿Qué consistía el caño? Era un explosivo casero que se hacía de manera bastante rudimentaria y que en general tenía más riesgo para el que lo tiraba que para el que lo iba a recibir, pero que generaba ese ruido, ¿no? Esto, tenemos tres patas, va teniendo esa resistencia, es la pelea en la fábrica, va teniendo la pelea en la juventud, que es incipiente, y la pata militar que analizamos antes. Esas tres son las patas. ¿Sí? Uno de los productores de estos cohetes, de estos caños, petardos, así, es Bromance, ¿no? Por ejemplo. Bien. Y un tema Ya veo fundamental. guitarrista de Pichuco, o un violinista, parece que era Pichuco, le faltaban 2 dedos. Pobre. Porque Que- le explotó un caño. Por la explosión de un caño. Es decir, era el pueblo. Bien. Pero acá queremos mostrar uno de los temas fundamentales de la resistencia. El primer tema, o lo que tiene que reconstituir Perón, sacado del Estado, sacado de los medios, con descabezada toda su dirigencia, necesita recomponer el vínculo con todas las bases existentes. Y la comunicación es un tema central. La comunicación es, así como nosotros en el 2015 nos quedamos sin radio, imagínense lo que ha sido en aquel momento, sin nada. Entonces empiezan distintas estrategias. Esas estrategias son desde el comando de exiliados, que empieza a poner radios alrededor, en el borde de la cordillera, radios clandestinas, por supuesto, que emitían para Argentina, hasta el uso y la generación de los periódicos clandestinos. El más mencionado, quizá premonitoriamente, se llamó El Guerrillero. El Guerrillero era el órgano del Comando Nacional Peronista que lo integraba,
No solo Cook, sino que cuando Cook estuvo preso le integraban dos personajes que son centrales en la resistencia, que se llaman Lagomarsino, Raúl Lagomarsino y César Marcos. Son nombres olvidados de la historia, pero esos dos tipos son centrales. ¿Pero qué pasa? Fácilmente identificados, caen en cana, y una vez que están en cana queda limitada su acción. ¿Y quiénes intervienen? ¿Quiénes hacen operativo a este medio de comunicación? Las chicas. Digo las chicas por la edad, ahora lo vamos a ver. Las hijas, las novias, ¿sí? Ellas son, hay un recopilador que da ese testimonio, dice: los dirigentes del Comando Nacional Peronista que no habían partido al exilio estaban presos en las cárceles, entonces en la calle un pequeño grupo de jóvenes se hace cargo de redactar, diseñar, imprimir y distribuir el periódico, ¿sí? Y una nota simpática, porque vale la pena todo esto siempre. Es decir, observe usted, dice Carmen Hussein, de 21 años, le dice a César Marcos, que era el cuadro más formado que había en la resistencia peronista de ese momento, le dice: observe usted lo largo que es su artículo, ¿por qué carajo no escribe más corto? Supongo que tendremos que carajear para que entienda que los artículos largos, aunque sean muy buenos, se pierden en una hoja tan chica. Bien, digo, resulta un plomo. esto es, si no resulta un plomo. Esto digo, es una muestra de la necesidad de la comunicación, de la importancia de la comunicación y de la manera en la que tuvieron que resolverlo. Hay más ejemplos. El Grasita es otro de ellos, este es más casero. Este era no alcanzo a leer, no me acuerdo, el Doctrinario. Y un par de ejemplos más. Resistencia fue un periódico que se editó en Punta Alta. ¿Sí? En la Boca del Lobo. En las fauces del tiburón. Exactamente. ¿Sí? Se imprimía utilizando el bibliógrafo del Colegio Nacional algunas veces. ¿Sí? Seguido. Estaban locos. Completamente loco. Claro. Perdón, Completamente Juan, loco. ¿cómo hacían para usar el bibliógrafo del colegio? A la noche, cuando no había nadie. El famoso mito del fantasma Benito que hacía tenían. La historia esa se repitió Me abrían la puerta a la noche y a la noche me imprimían y repartían. en el 75. Los compañeros que secuestran, primeros que secuestran del grupo de estudiantes del colegio industrial, entraban por atrás por el ferrocarril y usaban el mimeógrafo de la escuela para imprimir los documentos que ya estaban perseguidos. Y sí, todos los violines que hay entre... Claro, las relaciones, lo que pasa es que no solo aprendimos nosotros, sino que la reacción aprendió. Claro. No era esto hacerlo en el 56 era factible, en el 76 era imposible. Un detalle de lo último que estábamos planteando allá es decir, che, terminemos de una vez por todas con los enfrentamientos y las luchas internas. ¿Sí? Era una preocupación que había. Bien, todo esto que nosotros mostramos es parte de la acción de haber puesto a John William Cook a cargo de organizar los distintos comandos que había. ¿Sí? Pero lo interesante es que el organizador de estos comandos estaba preso en Río Gallegos. Hasta que se escapa, hasta antes ella cambia, marzo del 57. Pero esto que vimos, este flash que vimos así, ocurre con Cook preso. Y con 4 compañeras, ¿por qué no decimos los nombres de las 4 compañeras? Sí, claro. Porque la historia no la olvidamos y por lo menos recordarla por un instante. Sí, sí. Carmen Hussein, Emi González, Ana María Lagomarsino y Pupele Marcos. La hija de los... Son hijas, novias y además para forman poder... parte de núcleos militantes, porque los núcleos militantes se basaban en la confianza de un barrio, Para poder entrar a la cárcel, algunas de ellas se pasaban por las novias de algunos de nosotros, entonces poder entrar a la cárcel e intercambiar opiniones y recibir instrucciones. Bien. Y llegamos a la fuga de la cárcel de Río Gallegos. Una mención, por la hora... Sí, está bien. ¿Sí?
En marzo del 57, fuga de la cárcel de Río Gallegos. Ese día, en la dictadura más cerrada que se conocía hasta ese momento, 6 tipos se escapan de la cárcel de Río Gallegos. Se escapa el peronismo, no es que se escapan 6 tipos, se escapa Jorge Antonio, que representaba a la burguesía, ¿sí? Cook, el ala izquierda del peronismo, Cámpora, que andaba por allí, Kelly, que era la derecha nacionalista, Espejo, que era un trabajador de la CGT, de los más leales, y Gomis, que era un poco negociador, digamos a decirlo así. ¿Sí? Sí, pero se escapa el peronismo entero en esa instancia. Es el peronismo. A la dictadura de Aramburu, de Rojas y demás se le escapan los presos. Y llegamos al 28 de julio, elección de constituyente. La dictadura lo que hizo fue anular la constitución del 49 que ya se había aplicado. Ya se había aplicado, se había elegido el vicepresidente, se había elegido los legisladores que ellos anularon, se había elegido al propio Perón por 6 años más. La anulan a la constitución y en su esquema y su afiebrado esquema de prohibición del peronismo imaginaron de que con el peronismo prohibido hacemos la constitución, hacemos un nuevo país fundado sobre nuestros propios intereses que va a ser democrático sin esos negritos. Y el formato que le dan llaman una convocatoria. Obviamente el peronismo no se podía presentar, estaba proscrito, no se podía decir Perón. Y se dan las elecciones de la constituyente del 57. La constituyente del 57 suma un dato sumamente que tiene que haber sido una gran sorpresa para los que abrieron las urnas en ese momento. El voto en blanco fue el que ganó. Este es el triunfo del voto en blanco. Más del 25% de los votos fueron votos en blanco. Y claro, al no tener a quién elegir, y pretendieron ponerle caminos, ¿no? La UCRI, la UCR se habían quebrado, se habían partido. La UCRI tomó una cara de que puedo llegar a ser yo el que junta esos votos. De alguna manera lo fue, porque hizo una muy interesante elección, pero es el peronismo el que gana. Es decir, o por lo menos el no peronismo, si se quiere. Es decir, el no me dejan del peronismo. El voto en blanco es el que gana. Con estas condiciones, la constituyente fue una parodia. Ellos mismos encontraron de que no había plafón legal para hacer nada. Legítimamente, si consideramos legítima esta constituyente, anula la constitución del 49, por lo menos le da anularla, lo anula una constituyente, repone la constitución del 1853 y con un agregado que es el artículo 14 bis, donde reconoce los derechos sociales que la constitución del 49 contenía y que la del 53 ni se les había ocurrido a los que la hicieron en 1853. Ahora, es un gran fracaso, ni siquiera son capaces de cambiar los nombres, llamamos 14 bis, no cambiaron ni la numeración. Si le podían poner un 14 y medio, le mandaban un 14 y medio, 14 y 3/4, pero no pudieron ni siquiera ordenar eso. La constitución termina en un gran desastre y ahí aparece la UCRI queriendo jugarse como peronista, o poniendo cara de peronista o buscando el voto peronista. Hay una lectura de todo político cuando lee estas cosas y dice, bueno, ¿dónde están esos votos? Voy por esos votos. Y Frondizi va por esos votos y hacen un acuerdo, que el acuerdo lo terminan cerrando Frigerio con la mano derecha, Frigerio de Frondizi con Cook, donde con Frondizi se compromete a algunas acciones al principio de su gobierno, entre los que estaba levantar la proscripción del peronismo. Y ese levantamiento de la proscripción del peronismo, según el voto está, Frondizi gana las elecciones. Ya ahí el peronismo, hay quienes siguen con el voto blanco, no termina cerrándose todo. Ahí hay una doble, el peronismo se divide en su voto. Cook, en acuerdo con Perón, era su delegado, pero no se cortaba solo. Acuerda con Frondizi el voto a la UCRI. Y hay un sector que está dentro del Comando Nacional que
decide no acatar eso y que va y vota en blanco. O se abstiene, eran las dos maneras. Bien, ese acuerdo con Frondizi en principio tiene algunos resultados. Frondizi tiene que hacer dos acuerdos. El primero lo hace con Perón para ganar la elección. El segundo lo tiene que hacer con Aramburu para dejar que lo asuma, para que le permitan asumir, porque cuando ven que existe ese acuerdo, tanto Aramburu, sobre todo Rojas, quieren anular la elección. ¿Sí? Entonces, Frondizi hace dos acuerdos, el primero con Perón y el segundo con Aramburu. Perón jocosamente en alguna de esas cartas dice, este no va a cumplir con ninguno de los dos. ¿Sí? Y efectivamente ahí anduvo. Dice, no, dice, parece que Frondizi es como un domador de leones hambrientos. Dice, no, un día entrega un ministro, otro día entrega el vicepresidente, y así va tratando, dice, pero no va a llegar. En esas condiciones, los primeros meses de Frondizi, tiene la agenda que había sido parte del acuerdo con Perón. Pero eso le dura muy poquitos meses. ¿Sí? Nosotros, la velocidad de todos los acontecimientos que pasan en la Argentina es maravillosa. Acá 2 meses es tremendo. Bueno, eso llega hasta junio más o menos del 58. Sí, pero cumple con pero deja sembrado, porque el plan Coninte se vota en el 58. El plan Coninte de contingencia interna, que se ve que era parte de los acuerdos con Aramburu, se vota, más no se aplica, pero queda como que es la intervención de las Fuerzas Armadas en la conmoción interna. La intervención directa de las Fuerzas Armadas en la conmoción interna. El antecedente de la doctrina de la seguridad nacional lo anuncia Frondizi. El plan Coninte y después su mensaje del principio de las secciones legislativas del 60 son la enunciación de la doctrina de la seguridad nacional. Pero el plan Coninte, que era la intervención del ejército, de las Fuerzas Armadas, en las cuestiones internas, ante insurgencias, ante problemas, deja alarmado lo que va a ocurrir a lo largo del 59. El 59 es donde Frondizi desarma o pone sobre la mesa la ejecución de su verdadero plan de gobierno, la desaparición de la destrucción del ferrocarril, el plan Larkin, la primarización de la economía. Hay algunas cosas interesantes, pero bueno, crear las provincias de Chubut, la de Santa Cruz, pero lo hace de la mano de los contratos petroleros, la entrega del petróleo. Y eso acontece en un 59 extremadamente conflictivo. El extremadamente conflictivo son con huelgas y acompañados de atentados, ¿no? El 59 es un mes de quilombo, como que nací yo en ese año, pero el 59 es un año extremadamente conflictivo, y esa conflictividad lleva a que el plan Coninte finalmente se aplique y lleva a que las próximas elecciones del medio término transcurran ya sin la proscripción del peronismo, con un peronismo que se presenta a elecciones y arrasa. Cuando el peronismo se presenta a elecciones y arrasa, se intervienen las provincias y Frondizi renuncia. Es interesante el argumento de Frondizi de su renuncia, por ahí no tiene que ver con esta charla, pero a mí me resulta esclarecedor de cómo juegan a la politiquería en los niveles más altos. Frondizi se jacta de que con la renuncia impidió un golpe de Estado. Y acá nos queda un esquema que es lo que da un poco para atrás a mirar. Por ahí comparamos a la Argentina, no ha tenido, o entramos a la democracia y la democracia no ha sido tutelada. Las Fuerzas Armadas, si bien fueron un factor de poder, no tuvieron injerencia en forma directa o institucional adentro del esquema político, como lo tuvo Brasil, como lo tuvieron en Uruguay, como lo tuvieron en Chile con distintos formatos. Pues acá en la Argentina tuvimos 18 años de una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas. La proscripción y la ida y vuelta sobre el golpe de Estado o la amenaza del golpe de Estado y la ruptura institucional o el condicionamiento institucional. El hecho de Frondizi es patente.
un recorridito rápido del 59 que mencionaba Daniel, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Dentro del plan de Frondizi, cuando da por concluido su acuerdo con Perón, no lo hace oficialmente, pero en la práctica sí, nombra de ministro de Economía a Alzogaray. Sí, la primera vez que es ministro de Economía con Frondizi, ahí se termina de quebrar, y entonces sucede todo lo que viene después. La privatización del frigorífico, la disminución de los empleados públicos y demás. Hay quilombo en el frigorífico Lisandro de la Torre, interviene el ejército directamente con 1.500 hombres, 4 tanques para terminar con una huelga. Está la huelga de los bancarios, el gremio bancario estaba en manos de los comunistas, estaba Floreal Gorini, no era un gremio peronista. Ahí ya empieza a asociarse al comunismo y al peronismo y dice, bueno, ya no solo eran los peronistas, sino que además ahora le metemos en el combo a los comunistas. Aparece el primer grupo guerrillero del que se tiene noticia, que es los Uturuncos en Tucumán. Los Uturuncos en Tucumán es algo, tienen la característica de haber sido uno de los comandos de la resistencia peronista, que se afanaron una radio del año geofísico, la convirtieron en una radio de transmisión en AM y emitieron en Tucumán. Luego hicieron un intento de grupo guerrillero que duró un rato, porque eran 20 tipos con una pistola, una cosa precaria. Y luego aparece otro intento desde el punto de vista militar, el último, la última expectativa que había sobre los sectores militares afines al peronismo es el general Iñiguez y un coronel que se llamaba Barreto, que en el año 60 intentan tomar algunos regimientos, lo toman por un ratito y eso es desbaratado. Fin de la aventura, digamos, militar. Perón tampoco acompañaba esto, ¿sí? La línea de Perón, como decíamos, se mantiene en la resistencia y en cómo negociar en el aspecto electoral. Y ahora sí, vamos al 62, lo que mencionaba Daniel, hicimos un salto rápido. 62 elecciones. Elecciones del 62 y la intervención de las provincias. En esas elecciones, el peronismo gana las 5 provincias más importantes del país, la provincia de Buenos Aires incluida, y ahí es donde se da el debate de intervenir o no intervenir, del golpe de Estado, de romper con el gobierno de Frondizi. Finalmente Frondizi interviene las provincias, las 5 o 6 provincias, y vuelve a proscribir el peronismo y renuncia. Son los 3 actos: liberó el plan Conintes, intervino en las provincias, proscribió el peronismo como partido político y renuncia. Renuncia él, renuncia el vice, asume el presidente de la Cámara de Diputados, que disuelve el Congreso. Disuelve el Parlamento. Si metimos es presidente de la Cámara de Diputados, pero disuelve el Parlamento, y ahí sí, él tiene 3 ministros de Economía. Dura un año el hombre, Guido, pero... de 4 ministros que la delantera soñada. Sí. Nos faltaba uno. Sí. Jorge Hueve, que después lo tenemos en la dictadura. ¿Sí? De Viñones, claro. Lo tiene a Hueve, lo tiene al Alzogaray. Sí, lo tiene a Martínez de Oz. Y nos está faltando Pinedo. Y a Pinedo, que no era Jorge, era Federico Pinedo. ¿Faltaba el hombre lobo? No, el hombre lobo era un tal Delfino que después no lo conocimos. Pero tuvo 5 en un año y por ahí. Además eran 5 que los 5 eran cada vez más monstruosos, uno que el otro, y ninguno le invocó nada. Uno más peludo que el otro. Claro. Ahora, queríamos llegar hasta acá. Luego de esto está la CGT prohibida, genera las estructuras capaces de hacer un programa de gobierno, que es el programa de Huerta Grande, el plan de Huerta Grande, que es donde nosotros de alguna manera fijamos el final de la resistencia, porque esto ya es un plan de gobierno y ya empieza otro esquema dentro del peronismo, es de avanzada, ya deja de ser resistente para pasar a ser ofensivo. Y no es que fue fácil lo que vino después, de ninguna manera, pero ya no es la resistencia. Ya entramos en otro tipo de debate que lo vimos larvados
en algunos de los periódicos, de parar con los conflictos internos. Lo que pasa después del programa de Huerta Grande es una historia que no entra para nosotros en el esquema de la resistencia, sino de la ofensiva, con dificultades internas y ya con caras de otros. Tenemos que analizar lo que viene después, es la tesis del peronismo sin Perón, la tesis de la confrontación, la tesis del levantamiento armado y el que finalmente triunfa, o el hegemónico, pero es hegemónico pero no los contiene a todos, el de Perón vuelve, lucha y vuelve, que se aplica y que termina con la vuelta de Perón en el 73. Pero eso no es que le esquivamos el bulto, nos parece que es otro debate, con otro título y con otra mirada. El programa de Huerta Grande es la concreción final de todo un proceso de resistencia, de todo un proceso de conexiones internas, de condiciones clandestinas y a veces y de tácticas inconexas, sin relaciones, pero con una estrategia conjunta, una estrategia común, que es la vuelta de Perón o el levantamiento de la proscripción. Y el programa de Huerta Grande le da un salto a eso, ya no plantea la proscripción, ya no les importa. Ya no está la defensiva. Ya no está la defensiva. Ya está diciendo nacionalización del sistema bancario, implantación del control estatal sobre el comercio exterior. La verdad que Casi Es no para sé. leerlo porque realmente... lo de ellos es lo mismo, lo nuestro más o menos. Bueno, y un par de... Sí, a modo medio de conclusión, así. Una vez mi viejo, estábamos en la dictadura, pero no sé, estábamos viajando, me dice una frase que había dicho, o había escrito, mejor dicho, Sartre, dice: nunca fuimos tan libres como bajo la ocupación alemana. Y en aquel entonces me quedó rebotando en la cabeza, digo, de primero pensé, Sartre está loco, pero no así, Sartre está loco, no. El problema de que en aquel entonces que no existía Google y que ir a una biblioteca para leer un libro de Sartre no era recomendable. Así que si era una biblioteca pública, si pidió a Sartre, se prendían todas las luces, uno suponía por lo menos que se prendían todas las luces, así que no lo hice. Mucho después le encontré la punta al ovillo. Y Sartre lo plantea bajo este concepto en una obra de teatro, en Las Moscas, y claro, él dice que ¿por qué fuimos libres? Era tal la opresión de los nazis dentro del sistema que se nos metían en la cabeza, que se nos convencían de que lo que nosotros éramos era lo que ellos querían que fuéramos, que una sola mirada, un solo nexo, un solo pensamiento opositor era una expresión de libertad. Y esa expresión de libertad que nos relacionaba unos con otros es lo que nos hacía libres aún bajo la opresión nazi. Lo estaba escribiendo en París, ocupada por los nazis. Entonces lo asocio a esto que acabamos de ver de la resistencia, porque la resistencia, visto desde la manera en que Sartre nos lo plantea, es un lugar de confort. Es un lugar donde nos encontramos con un otro que piensa como nosotros y entonces estamos cómodos y nos vemos reflejados en el otro y nos oponemos o resistimos a tal o cual cosa. Y la resistencia es una cuestión interesante, lo acabamos de ver y enunciar y cómo llegó. Ahora, ¿dónde termina la resistencia? En un plan de gobierno. Si la resistencia termina en una ofensiva, la resistencia termina en un plan de gobierno. Quiero gobernar. Termina construyendo una estructura que disputa poder. A veces lo gana, a veces no lo gana. La resistencia construye eso, pero no es la resistencia la que construye el poder, ni que mucho menos aproxima al lugar de poder. Lo analizo desde este punto de vista. Hemos participado de varios conceptos a lo largo de los últimos años, los últimos 4 años de Macri, tienen un olorcito a resistencia, de vernos y de que un guiño nos hacía estar conectados y de construir relaciones que no teníamos antes y estando en el mismo lugar, y después con Macri tuvimos esa relación. Pero nosotros no resistimos al gobierno de Macri, no resistimos al gobierno de Macri, nos opusimos. Al gobierno de Macri le construimos un poder y al gobierno de Macri le ganamos una elección. Pero no es resistencia eso.
Hoy los piqueteros que fueron a la Plaza de Mayo y que hicieron una movilización muy significativa, ¿es un acto de resistencia o es un acto de oposición? Lo dejo como una pregunta. A mí, como integrante de un colectivo, lo que pretendo es ese colectivo disputando poder, ese colectivo construyendo poder. A veces una huelga está bien, a veces un piquete está bien, pero con el objetivo de la construcción de poder. Y no de quedarnos en la resistencia como un lugar donde estamos cómodos, nos sentimos confortables, decimos lo que tenemos que decir y nos vamos a nuestras casas a continuar con la vida cotidiana. Y entonces Sartre lo traigo acá como este punto de reflexión. Nos oponemos en la ocupación nazi, resistimos a la ocupación nazi. Luego construimos poder para gobernar. Y eso es lo que hoy me parece que tendríamos que estar haciendo. Y para darle también un toquecito, para rescatar a algunos de esos personajes de la resistencia de la que hablábamos, elegimos a César Marcos, este personaje que mencionábamos antes, que fue vínculo de toda la militancia desde aquel entonces hasta el día que murió, en el 86, una cosa así. Elegimos una foto muy simpática, ¿sí? Al que mandaron a tapar los carteles de apoyo el segundo plan quinquenal era un compañero. El compañero diluyó la pintura, cumplió la orden y este cartel está hoy en Nueva Roma, se puede ver así, ¿sí? Así que no sabemos quién es, no sabemos cómo fue. ¿Qué dice que no es? Dice apoyo el segundo plan quinquenal. ¿Sí? Está tapado, lo mandaron a taparlo, pero no le puso. Pero si lo tapas con agua se sigue leyendo. ¿Y qué decía? Le puso la témpera muy aguda. Exactamente, ese es el... ¿Qué decía César Marcos? Decía, el mayor éxito de la resistencia fue que logró evitar otro Caseros. Consiguió mantener y transmitir la pequeña llamita, que el peronismo no se cortara, y eso nos ahorró medio siglo o más. ¿Sí? Así que bueno, esa es un poco la serie. Y ya que estamos en esto, queríamos rescatar al Indio Solari, que con su... Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida y lo vamos a escuchar ahora. Sí. ¿Cómo no? Ahí viene. Termina en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí.